Bueno, para Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, gran placer contar aquí con Antonio Siriaco, economista, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que buenas noches, Antonio, un placer tenerlo por aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, Carlos, Manuel, y para mí siempre es un placer estar con ustedes. Excelente. Sí. Bueno, la primera pregunta que se cae de la mata es el informe que rindió el domingo el Banco Central, donde concluye que la economía dominicana en el último trimestre del 2023 creció 2.4%. Es lo que ellos llaman el crecimiento interanual de la economía dominicana. Claro. Lo señalan como un logro. Esto a mí me llama la atención que este crecimiento, por ejemplo, representa prácticamente menos de la mitad de lo que tenemos proyectado crecer en el año 2024. A ver, ¿qué le parece? Evidentemente que el año pasado la economía dominicana tuvo un crecimiento por debajo de su crecimiento potencial. Muchas veces, y lo que ha ocurrido, que tradicionalmente esta es una economía de alto crecimiento. Cuando tú analizas la serie de largo plazo de la economía dominicana, tiene una tasa de crecimiento, incluso en los últimos 30 años, 40 años, que ronda el 5.3, 5.2%. Cuando crece por debajo, y en este caso un 2.5, 2.4, 2.35, la gente lo ve como una catástrofe. Pero no es así. No vamos a decir que tampoco es un crecimiento negativo, y hay que verlo también en un contexto en el cual la economía mundial ha venido creciendo, ¿no? Pero sí es una realidad que el año pasado la economía creció por debajo de su crecimiento potencial. No es el crecimiento tradicional de la economía dominicana, y eso tiene sus raíces, sus fundamentos en el sentido de que las políticas, y básicamente la política monetaria, el año pasado estuvo muy concentrada en disminuir la inflación. Y entonces, que es el objetivo del Banco Central y de la gran mayoría de los bancos centrales. Y en ese sentido cambió su postura, esa postura que se venía post pandemia, y que posteriormente con el tema de Rusia, Ucrania en el 22, la inflación comenzó y se disparó. Y luego con el conflicto, el conflicto en este caso de Palestina, Israel, todo eso influyó para que el Banco Central apretara su política monetaria. Una política monetaria que indujo a incrementos en las tasas de interés del mercado a través de su política monetaria, esa política monetaria del Banco Central que inducía a que su política o su tasa de política monetaria pasara de 8 puntos, en este caso llegara a 8.5%. Luego, en el año 2003... Sí, porque estaba destinado fundamentalmente a combatir la inflación. Claro, en el año 2023, en enero, la economía comenzó a crecer 0.4, luego 1 punto y algo, el primer trimestre fue 1.2. El Banco Central se dio cuenta de que prácticamente el crecimiento estaba ralentizado, y comenzó entonces en febrero del año 2023 a estimular los sectores, básicamente el sector construcción, que había tenido un crecimiento negativo. Si ustedes recordarán, en febrero del año 2023, el Banco Central dio facilidades de liquidez al sector construcción en un monto de 21.400 millones de pesos. Y luego siguió con 60.000, luego con 90.000 millones al resto de los sectores. Pero también concomitantemente con eso comenzó a disminuir de manera un tanto lenta su tasa de política monetaria de 8.5, luego bajó a 7.75 y terminó en 7%. Ya la economía en el mes de septiembre comenzó básicamente a reaccionar. Y por eso es que la economía en el mes de septiembre comienza a crecer a una tasa de en septiembre 3.6, luego 3.2, luego 4.2 en el mes de noviembre y terminó con 4.7 en el mes de diciembre. De manera que aún así, con ese esfuerzo que hizo el Banco Central,
luego del cambio de postura de su política monetaria, la economía dominicana terminó con ese nivel de crecimiento. Pero ya el daño, vamos a decir, estaba hecho. Porque desde mi punto de vista hubo una política monetaria un tanto sumamente restrictiva, porque el banco, quizá el objetivo principal era que la tasa de inflación convergiera a su tasa meta. Y lo logró, porque la tasa de inflación terminó por debajo incluso de la inflación meta del 4%, terminó en 3.57, pero ya había ralentizado el crecimiento. Claro, la economía, si uno la ve desde los últimos 4 meses, ya está repuntando y está creciendo a su nivel meta de crecimiento, que eso es un buen dato a principios de este año, 2024, ¿verdad? Ya la inflación está por debajo de su cercano a su meta o por debajo de su meta, y ya entonces eso le da mucho más holgura al Banco Central, en este caso para tener una política monetaria mucho más laxa, mucho más acomodaticia, que pueda inducir a disminuciones en la tasa de interés. Pero también eso ocurrió con la política fiscal. La política fiscal estuvo muy concentrada en subsidios, y eso evidentemente fue a costa de que de una menor inversión pública. La inversión pública el año pasado, Manuel y Carlos, estuvo incluso en algunos casos por debajo incluso hasta del 2%. Cuando esta es una economía que requiere una inversión pública mínimamente de por encima de un 3%. Y cosa insólita ocurrió. 3% del PIB. Del PIB. Y cosa insólita, que aquí se estaba pagando más, gastando más en pago de intereses de la deuda pública, 3 puntos y algo, que la inversión pública que hacía el gobierno. Entonces, eso es algo como que no tiene sentido, porque al final tú te endeudas con la intención de tú transformar un pasivo en un activo. Esa es la lógica del endeudamiento. El endeudamiento no per se no es malo. Ahora, cuando tú te endeudas y ese pasivo tú no lo transformas en un activo, o tú lo tienes inmovilizado, o tú no lo inviertes, entonces eso va generando intereses, y llega un momento en que cuando tú formulas el presupuesto, tú estás gastando más en pago de intereses que lo que tú estás invirtiendo. Dice el ministro de Hacienda que parte de por lo cual el gasto corriente aumentó es precisamente porque el año pasado se le hizo algunas readecuaciones salariales, sobre todo a los militares y policías, y que aparte de que le aumentaron el salario a ese segmento, también aumentó el número de reclutas, tanto de la policía como de los militares. Ahora bien, lo que usted planteaba de que el gasto de que la inversión pública estaba por debajo incluso del servicio de la deuda, eso... Del gasto en interés. Del gasto en interés. Porque los servicios de la deuda incluyen amortización, que es mucho mayor. Perfecto, del gasto de intereses, peor aún. Sí, claro. Eso no le indica que probablemente estemos a las puertas de una reforma fiscal. Léase, aumento de impuestos. Bueno, yo creo que nosotros estamos, y llegó el momento de hacer una reforma, una gran reforma fiscal. Ahora, muchas veces nosotros le tememos al tema de los impuestos. Es un tema incluso que se ha politizado, y tú encuentras por las redes sociales, porque es un tema incluso hasta ideológico en términos de la visión. Es que lo que pagamos impuestos incluso nos da terror cuando nos hablan de reforma fiscal. Y es político. No hay nada más político que los impuestos. Y entonces yo creo, porque sí, claro, su palabra lo dice, impuestos, es una imposición. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre he pensado que también aquí hay una deuda importante a la gente en términos de mejorar los servicios públicos, de traducir gran parte de los recursos que el Estado pueda tener, poco o mucho, en mejorar las condiciones del entorno, del transporte público, la salud, la educación. Todo eso son situaciones que yo creo que tienen un beneficio político. Todas las reformas tienen un costo político y tienen un beneficio político. Cuando el presidente Danilo Medina aprobó el 4%, vio que ese 4% tenía un beneficio político, y realmente le sacó beneficio político. ¿Por qué? Pues comenzó a hacer inversiones en infraestructura. Eso permitió todo un proceso, ¿verdad?, de incremento de la inversión pública, le dio
más recursos a un sector importante, le dio más participación a pequeños ingenieros. Eso tuvo un retorno político. Sí, claro. Entonces, y fue mucho mayor que el coste político. Entonces, la reforma hay que verlo en ese contexto, en el contexto de la economía política. El doctor Balaguer, que en el año 90 le impusieron una reforma fiscal o tributaria, pero vio que lo que le entraba al Estado Dominicano era mucho mayor de lo que obviamente iba a sacar. Y dijo, espérate, bajo la visión del doctor Balaguer, en ese momento, dijo, bueno, esto me da a mí una gran oportunidad para yo incrementar más la inversión pública. Y él lo vio bien el beneficio político con respecto al coste político. Hubo un coste político, pero revirtió esa parte. Entonces yo creo que toda la reforma hay que verla así. La reforma fiscal en la República Dominicana, el que la vaya a aplicar, en primer lugar, tiene que saber que el Estado Dominicano no puede seguir bajo esa lógica de seguir pagando en pago de intereses y la inversión pública disminuir. Todo lo contrario, tiene un costo político, pero el beneficio político es cuando esos recursos tú lo inviertes en empresas, en carreteras, y la gente al final siente que hay un retorno en términos de un mejoramiento en el servicio público, de un mejoramiento en toda la competitividad de la economía, mejora incluso los costos de transacción en el sector privado. Porque cuando tú haces una buena carretera, cuando tú haces un buen aeropuerto, cuando tú haces una serie de servicios, tú amplías la línea del metro, cuando tú amplías la línea y haces un teleférico o haces un monorriel, oye, al final la gente dice, es verdad, estoy pagando más impuestos, pero estoy viendo que mi calidad de vida mejora. Eso es lo que ocurre en los países escandinavos. Pagan muchísimos impuestos, pero tienen una cantidad de beneficios que al final eso compensa. Mira, alguien me dijo, un profesor un día me dijo que los impuestos es como que alguien te metiera la mano en la cartera y te robara el dinero. Y eso es verdad. Pero eso es bajo una lógica donde al quien tú le pagas, tú como contribuyente, si no te reditúa una cantidad importante de esos recursos en servicios, tú sientes que te están evidentemente estafando. Pero yo creo que hay que cambiar esa lógica. Por ejemplo... Bueno, la gente que tiene esa lógica fue la que cargó a Milei en Argentina. Bueno, pero en el caso de Argentina es un caso muy sui generis, porque Argentina es un país que ha venido acumulando situaciones de crisis, y es un caso bastante atípico y donde los economistas ahí han aprendido cosas que quizás no han ocurrido en otras economías. Entonces, allí la gente votó sencillamente por un cambio, pero por un hartazgo precisamente que se venía acumulando. Pero vamos a ver en el futuro si esto mejora o no mejora. Sí, pero Antonio, en términos, por ejemplo, de infraestructura, está bien que la inversión que se haga en sectores que impactan directamente a la gente, como eso que tú citaste. Pero está la otra cara de la moneda, está la parte, yo diría, social, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos un sistema de seguridad social fuerte, de protección social fuerte. Eso incluso fortalece ese discurso. Y eso rebaja la calidad de vida. Claro, claro. Mira, aquí hay reformas de carácter social que hay que profundizar. Yo creo que llegó el momento de que la sociedad dominicana piense en reforma de alto calado. Por ejemplo, Manuel menciona el tema de la seguridad social. Eso hay que ver qué se va a hacer con las pensiones. Aquí todavía no hemos visto nosotros otorgar pensiones masivas ya cuando todo este proceso, cuando le toque oficialmente, ¿no? Otorgar pensiones, y tú te pones a observar y lo que se proyecta es que las pensiones sean de 5.000 y 6.000 pesos, cuando el costo de la canasta básica familiar para el más pobre ahora mismo ronda casi los 30.000 pesos. Todo eso hay que verlo en el espejo de Chile. Chile es el modelo de un proceso de capitalización individual per se. De pensiones. De pensiones per se,
donde hay una situación todavía, un estallido social y hay quejas. Y eso, mira, eso es cuestión de tiempo. Por más que tú veas toda esa propaganda, muy bien, la movilización de ahorro, eso está muy bien, correcto. Pero tú tienes que, los mejores sistemas de pensiones tienen un pilar que básicamente, el pilar básico, es un pilar de protección de una pensión universal para aquellos que no puedan, por ejemplo, dar las 30 cotizaciones. Entonces, luego viene un pilar que es contributivo y otro que es voluntario. Todo eso va a depender de la visión que se tenga, pero también hay que seguir mejorando el sistema de salud en la República Dominicana y otros servicios, pero para eso se requiere plata. No, y de educación. Y de educación. ¿Y qué vamos nosotros a hacer con el tema del cambio climático? ¿Qué vamos nosotros a hacer con el tema del agua? Que se requiere realmente una reforma al agua. Todo eso son situaciones que la República Dominicana tiene que pensar. Esta es una sociedad de clase media. Es cierto que la clase media aquí en los últimos 20 años se ha fortalecido y ha crecido. Y los intereses de la clase media son distintos a los intereses quizás de las clases populares. Las clases populares en la República Dominicana, de una forma u otra, tú le puedes poner un poquito más o un poquito menos, pero tienen un piso de protección, tienen bono luz, tienen bono hogar, pero la clase media aquí necesita, ¿verdad?, de una mayor protección que no la tiene. Y todo eso, sencillamente, se consigue cuando tú mejoras los servicios. Y todo eso se consigue cuando el Estado tiene más recursos. Porque tú te pones a ver, el Estado dominicano es un Estado grande. Si tú lo mides en función del quantum del gasto público. ¿Cuánto es el gasto público en la República Dominicana? 15% del PIB. ¿Y el resto qué? Sector privado. No estamos hablando aquí de Argentina. Con un 35% de informalidad. Claro. Y en Argentina, ¿cuánto es el gasto público? Aproximadamente un 28%. No más, es casi un 30 y algo. Entonces estamos hablando de que el tamaño de esas economías, o sea, el tamaño del sector público es mucho más grande. Entonces, nosotros aquí en ese sentido, tú te pones a observar y tenemos 3 grandes nóminas en lo cual se van los recursos. Por más que tú veas cuántos profesores hay en el sistema público, cuántos profesores hay, son una cantidad inmensa. ¿Cuántos policías y militares hay? ¿Y cuántos médicos hay? Esas son las 3 grandes nóminas en la República. Se llevan el 65% del gasto público. Ahora, si tú hablas, porque mucha gente se pone, no, porque el Estado dominicano de la República Dominicana no es grande. Eso son falacias. Entonces, aquí la economía en un 85% es privada. Y por eso, cuando tú analizas esa política monetaria del Banco Central, que indujo a tasas de interés muy altas, afectó sectores tan importantes como el sector construcción, que la proporción de sector público y sector privado es un 70-30. El 70% del sector construcción es privada y el 30% es público. Entonces, la tasa de interés aquí es el sector privado muy sensible a las variaciones de la tasa de interés. Por lo tanto, la política monetaria en los últimos años ha jugado un papel importante, no solamente para expandir la economía, sino también para ralentizar la economía. Por eso es que ha sido mucho más relevante que la política fiscal. A mí me inquieta algo sobre la proyección del crecimiento económico, porque cuando se da a conocer el proyecto de presupuesto, se habla de que la proyección que tenemos de crecer 4.75% a finales de este 2024. Pero todo eso se produce en un marco donde todavía están vigentes conflictos regionales, es decir, conflictos de guerra. Claro. No solamente en Europa del Este, también en Medio Oriente, con el tema de los hutíes. Y en el Mar Rojo. Sí, lo que representa para el Mar Rojo. El hecho de que recientemente, junto con esto, la propia Naciones Unidas está advirtiendo, por ejemplo, que el canal de Panamá se está secando, eso dificulta el trasiego de cargas. Es decir, todos esos eventos de alguna manera no impactarían
en el plano económico? Mira, Manuel y Carlos, generalmente con los organismos básicamente que hacen proyecciones, como el Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, parten de escenarios. El escenario más optimista lo asumen. Si tú observas el marco macroeconómico que viene sustentado el presupuesto, casi siempre el punto y la proyección más probable que tiene la economía dominicana es una proyección que esté cercana a su crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía dominicana es un 5, 5.1. Entonces, este año, en el marco macroeconómico, hablan de 4.7, 4.8. Perfecto, muy bien. Ese es el más optimista. Claro, hay un entorno que tú tienes que evaluar y que tú tienes que saber que ese crecimiento está supeditado a situaciones del entorno. Hoy en día el mundo es un mundo global, nosotros somos un país pequeño, pero con sectores económicos muy insertados en los mercados internacionales, el turismo, las zonas francas, que son dos sectores sumamente importantes que están muy propensos a lo que pasa en el entorno, a lo que ocurre en Estados Unidos. Igualmente también el tema de los dominicanos que viven de la diáspora dominicana. Envían recursos, Sí. pero eso sí están trabajando donde ellos viven. Y si donde ellos viven, en Europa o en Estados Unidos hay crisis, entonces eso vislumbra que los dominicanos y las dominicanas puedan enviar menos recursos. Entonces, tú lo has explicado muy bien. Uno siempre tiene que decir, ese es el crecimiento proyectado de la República Dominicana siempre y cuando todo permanezca como está, de cierta baja intensidad. Porque, por ejemplo, el tema del Mar Rojo, eso nos afecta a nosotros. Porque al final los hutíes están bloqueando todo el estrecho de Bab el-Mandeb. Y ese estrecho de Bab el-Mandeb, que va por todo el Mar Rojo, limita toda la carga que viene desde la parte de Asia, desde el Índico, que sube por el estrecho de Bagdad, pasa por el Mar Rojo, entra al Mediterráneo y entonces lleva cargamento a Europa. Pero todo ese cargamento que va de China, de Vietnam. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que toda esa zona y toda esa ruta está yendo por todo el borde del Cuerno de África. Y lo bordea y sube allá por el Atlántico y entra por Marruecos. Eso ha encarecido el coste de los fletes. Y los estudios indican que por cada duplicación de los fletes, la inflación se incrementa a nivel del mundo 0.7%. Fíjate, si tú analizas los costos de importación en la República Dominicana, Manuel y Carlos, que vienen de China, prácticamente se ha incrementado más de un 40%. Mira, yo estaba haciendo un estudio, se lo estaba haciendo a alguien sobre el tema de las importaciones de celulares. Cuando yo estoy analizando la base de datos de aduanas y filtro, ¿tú sabes de dónde vienen el 70% de los celulares en la República Dominicana? ¿De dónde vienen? Los iPhones, De China. De China. Del mundo, de República Dominicana y del mundo. Entonces, claro. Oye, cuando los fletes se incrementan, eso tiene un efecto inflacionario. Por eso es que la inflación no es tan fácil. La inflación en la República Dominicana no es un componente monetario, es un componente importado, porque somos una economía que importa mucho. Nosotros apenas, yo creo que son 1 o 2 países, Manuel y Carlos, que tienen una balanza comercial positiva ahí con Haití. Pero nuestro comercio fuerte con Estados Unidos tiene un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Y con China va por ahí, por ese mismo camino, que son los 2 socios más importantes, Estados Unidos y China. Haití es el mercado de destino de las exportaciones dominicanas, segundo. Pero importamos muy poco de China, de Haití. De Haití. Entonces, todo eso es el entorno, es un entorno que está bastante lleno de incertidumbre. Lo normal en la economía ahora es la incertidumbre. Y eso entonces altera las políticas públicas, te altera la política monetaria, te altera la política fiscal. Y entonces tú tienes que estar con el monitoreo, con los escenarios y viendo día a día lo que está ocurriendo.
porque te altera todo el tema de los pronósticos. El año pasado, la República Dominicana partió de un pronóstico de un 5% y lo fue disminuyendo y terminó de 5, de 4.2, de 3 y terminó evidentemente en una información que el Banco Central, que dio el gobernador, esperamos que la economía termine en un 2.5 y ni terminó en 2.5. Bueno, como siempre, Antonio, te agradecemos. Gracias, Interesante entrevista para tratar temas económicos que nos interesa a todos. Un privilegio. Gracias a ustedes y a Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía y nos vemos mañana a las 7 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.